Continuamos. Vamos con la siguiente hora de clase en esta hermosa tarde bendecida. Vamos entonces a la clase número 2 de lo que es la fe. Estamos hablando de la fe como fruto y de la fe como don. Vamos a ir desarrollando y moviéndonos en esa área. Vamos a ver la definición del término fe. El término fe del hebreo, señoras y señores, es emuna. ¿Sí? Emuna, del hebreo. No, mira, emuna. Ajá, del hebreo. Y pistis, así como suena, pistis, del griego. Estos términos tienen dos significados en ambos lenguajes paso a definirlo. Es una convicción fundada sobre la confianza que se tiene en una persona o en su testimonio. Oiga esto, es una convicción fundada sobre la confianza que se tiene en una persona y en su testimonio. Denota la confianza misma sobre la cual descansa una convicción, entendiendo que esto es más que una mera convicción intelectual, de que una persona es digna de confianza, presupone una relación personal con el objetivo de la confianza, es salir de uno mismo para descansar en otro. Una relación personal con el objetivo de la confianza, reitero, es salir de uno mismo para descansar en otro. En el caso de nosotros, nuestra confianza espiritual la hemos puesto sobre Jesús. En general, la fe es una persuasión. Cuando hablamos de persuasión, estamos hablando del espíritu, no del alma. O convencimiento. El término convencimiento sí tiene que ver con el alma. En el espíritu renacido de la verdad, fundada sobre el testimonio de uno en quien se tiene confianza y en quien podemos apoyarnos y por ende descansar sobre su credibilidad y su autoridad. Ahora, en cuanto al creyente y a Dios se refiere, la fe es la persuasión o convicción absoluto que el creyente tiene de la verdad de las escrituras, fundada en la base de la credibilidad y de la autoridad de Dios. La fe es el estar persuadido o convencido en el espíritu de las verdades que emanan, ¿sí?, del Dios eterno, sea en su logión, que es su palabra audible, logión, voz audible, o el oráculo también se le dice. Esto es en lo que él dice en forma verbal por el espíritu, o en el logo, es decir, en lo que está escrito en revelación en el texto sagrado. El estar persuadido en la convicción absoluta y definitiva de que lo que el Dios eterno ha dicho tiene tiene veracidad, y que nada ni nadie te hace desistir de dicha convicción. ¿Qué es la fe? Otro detallito que me faltó cuando estábamos hablando del autor de la fe es lo siguiente, que escuche esto que es medio duro. La fe tiene un autor, no una autora. ¿Cómo así? Bueno, usted ve una marcha de gente que puede pasar de aquí para allá cargando a unos que los tienen que cargar porque no caminan. Usted ya me entiende lo que estoy diciendo. A una que la sacan a pasear aquí el 14 y la gente dice, eso es una fe. Ajá, tal, no existe tal cosa.
La fe tiene un solo autor. Por lo tanto, el que no camine por ahí no es un hombre o una mujer de fe. Puede tener cualquier intención. Algo que sí le garantizo que tiene ignorancia y por lo tanto anda ahí. Por ignorancia. Pero no es fe. La fe tiene un solo autor y ese autor se llama Jesús, el Cristo. Entonces, solamente los seguidores de Jesús podemos decir que somos portadores de la fe. Todos los que sigan, al que sigan y a los que sigan y a las que sigan, podrán tener cualquier cosa, menos fe. Así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es la fe? Seguimos desarrollando acá. Veremos diferentes presentaciones y definición en varias versiones bíblicas acerca de la fe, según Hebreos 11.1, y luego daremos con mayor declaración el concepto de la fe. Según Hebreos 11.1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que repetimos casi todos nosotros y a veces hasta ahí llegamos. Esto lo registra Casiodoro del Rey y Cipriano de Valera en la escrito de uno y revisión del otro. Ahora vamos a otra versión. Ahora la fe es la seguridad, la confirmación de la evidencia o la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe, oiga, como un hecho real aquello que no es revelado a los sentidos físicos. Eso es Biblia ampliada del griego. Fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar. Es el conocimiento absoluto que hemos de alcanzar, lo que ni siquiera vislumbramos. Biblia parafraseada. Fe es dar sustancia a las cosas que se esperan, versión moderna. Ahora la fe significa que estamos confiados en lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Traducción Biblia de Mob Fe. La fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Imágenes verbales. Y es la fe lo que se espera, base segura, prueba de resultados, prueba de realidades convincentes de cosas que no se ven. Interlineal griego-español de Francisco La Cueva. En la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hay dos términos que tienen relación con la fe, que se deben estudiar desde el punto etimológico para tener mayor luz del pasaje. Dichos términos son certeza y convicción. Pasemos a analizar la fe como certeza, señoras y señores. La fe, como la certeza del griego pleroforia, es el efecto de hacer fijar la mirada sin vacilación alguna en el cumplimiento de las promesas o en la realidad de las bendiciones desde el punto de vista posicional, a fin de que llegue a ser una realidad en nosotros, desde el punto de vista posesional, como nuestra herencia o nuestro legado. Nunca olvidemos que nuestras bendiciones, nuestro legado y nuestra herencia en el aspecto posicional se nos fueron dadas por gracia, pero las hacemos una realidad posesional es por la fe, aunque es por la fe. En el texto original no aparece el término certeza. No se puede descartar que la certeza tiene relación con la fe tomándolo de Hebreos 6:11. La certeza es una característica de la fe.
El término que aparece en el griego para certeza es upostasis. Upostasis, término compuesto. Oiga, upo, debajo, estemi, estar de pie, por lo que indica que la certeza o la upostasis como característica de la fe es estar de pie, oiga, bajo un gran peso, como base o fundamento, soportando una gran carga sin ser aplastado, ni triturado, ni derribado. Esto es precisamente lo que hace la fe, mantenernos firmes e inconmovibles de pie, sin vacilar ante el gran peso de las tinieblas o las circunstancias negativas y adversas nos presentan y llegan a nuestra vida con el fin de derrumbarnos y acabarnos para echar por tierra el propósito que Dios nos ha confiado. Solo por la upostasis o la certeza como característica de la fe podemos mantenernos y salir ilesos, cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. El hombre en plena certeza en fe es como un gran fundamento o una roca sólida que se mantiene firme sin desplomarse hasta haber cumplido en él el propósito del Dios eterno. La fe como convicción. La fe como convicción del griego elenco es el acto de poner en evidencia y manifestar lo que siempre ha estado o existido, pero que no estaba visible ante el mundo físico. Indica que la fe en su convicción del griego elenco es lo que pone en evidencia lo que no se ve en el mundo físico, pero en el mundo espiritual ya estaba decretada, ya existe, son un hecho real. El pasaje dice, la fe es la convicción de lo que no se ve, no dice de lo que no existe. Vamos a hacer un análisis en cuanto a la salvación. Es decir, ¿hace cuántos años usted le entregaron la vida a Jesús? Más de 5 años. Ok. El día que usted le entregaron la vida a Jesús, ese día sería que Dios construyó salvación para ustedes. Oiga la pregunta. El día que usted le entregaron la vida a Jesús, ese día fue que Él acabó y destruyó el pecado de ustedes. Ese día fue que hubo salvación posicionalmente para ustedes. No. La salvación para ustedes está lista desde el día que Jesús resucitó, al igual que la mía. Los pecados suyos y los míos fueron borrados en la cruz del Calvario. Eso es una verdad posicional. Pero posesionalmente, eso se hizo una verdad en usted el día que usted le entregó la vida a Jesús. En mi caso, estoy llegando a los 40 años. Gracias a Dios. Este año, agosto 18, 40 años de haber recibido esa bendición. Pero ya va, eso estaba preparado desde hace muchos años atrás. Entonces, la fe como convicción. Es decir, ¿qué me llevó a mí a entregarle la vida a Jesús? Que la fe que se produjo en mí me dio convicción de salvación. Me dio convicción de que era confiable la palabra, aunque no la conocía mucho. Sin embargo, yo tuve unos 2 añitos por ahí leyendo, oyendo, viendo y huyendo. No me digan que ustedes no. Ustedes el primer día que oyeron se entregaron de una vez. Échenme ese cuento. Cáiganme a cotorra. Todos nosotros oímos y huimos. Hasta que llegó el momento que dejamos de huir, porque se produjo en nosotros fe. Entonces, esa fe, como convicción, fue la que nos llevó a entregar la vida. Del término griego elenco. Es el acto de poner en evidencia, oiga, lo que ya era una realidad, pero
En el mundo espiritual era una realidad, y cuando yo le entregué mi vida a Jesús, entonces esa realidad pasó a ser una evidencia, que es lo que estamos mostrando ahorita, la evidencia de la fe, que a pesar de que nos persigan, de que digan todo cualquier cosa contra nosotros, que el líder se portó mal, que el pastor se portó mal, que se descargó el pastor donde yo estaba, permanezco ahí, porque hay una evidencia de que yo no le entregué mi vida a quién, a un hombre que dirige una organización o a una mujer que dirige una organización, yo se la entregué a Jesús. Yo voy a ese lugar a congregarme para aprender y para ayudar a otros también. Mi fe no está puesta ni en la iglesia como congregación o como espacio local, y tampoco está puesta en un hombre, está puesta en Dios. La evidencia es que ahí estamos. Ahí estamos. Es más, le digo, el pastor que me hizo la oración de fe a mí, un año después de que yo le entregué mi vida a Jesús, se descarrió. Y todavía te descarrió. Como yo no creí en él, yo no puse mi confianza en él, yo la puse con el Señor, aquí estoy. Ahora, seguimos avanzando acá. Lo que siempre ha estado existido, pero que no estaba visible ante el mundo físico. Estamos hablando de una verdad posicional, que ahora usted la posee y la está manifestando. Indica que la fe es su convicción, es la fe en su convicción, del griego elenco, es lo que pone en evidencia lo que no se ve en el mundo físico, pero en el mundo espiritual ya están decretadas, ya están, son un hecho real. El pasaje dice la fe es la convicción de lo que no se ve. No dice de lo que no existe o no existía. Alguien dijo en relación con este concepto que la fe es un destello de luz en el campo de la oscuridad, que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante sin vacilar. La fe es como un faro que alumbra en la oscuridad de un mar lleno de tinieblas, sin visibilidad alguna, dándonos la dirección exacta y un rumbo adecuado sin temor a tropezar o a fracasar. La fe sabe algo cuando tú no sabes nada. ¿Sí? La fe sabe algo cuando tú y yo no sabemos nada. La fe como testimonio. El término testimonio que aparece en el pasaje es del griego martus, de donde proviene el castellano mártir, que refleja en el pasaje los personajes cuyas vidas y acciones testificaron del valor y efectos de la fe sin vacilación alguna, independientemente de las circunstancias adversas, hasta entregar la vida. El texto sagrado dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Motivos para vivir en fe. Wow, mucho. Vamos para allá. Es un llamado de Dios. Escúchenme. Si queremos agradar a Dios, señoras y señores, tenemos que vivir en fe. Porque sin fe es imposible, óigame, imposible agradar a Dios. Y los imposibles en Dios son imposibles. Es decir, no hay otra manera como agradar, como de entrar en el terreno de Dios, sino a través de la fe. Ahora, la fe no es un Dios. La fe es parte de las propiedades de Dios. Es imposible que alguien me diga: yo tengo fe, pero no tengo amor ágape. Es imposible que alguien tenga amor ágape y no tenga fe. Son gemelos, el amor ágape y la fe. En estos días se me iluminó una verdad hermosa. Cuando Jesús está en una de las últimas reuniones o apariciones que le hizo a los discípulos después de haber resucitado, él llega donde los discípulos están pescando, les hace realizar la pesca milagrosa, esa pesca milagrosa, y luego
jala aparte a Pedro y le dice, Pedro, tú me agapán. ¿Qué es eso? La palabra amor del ágape es el amor de Dios, el amor del cual es gemelo de la fe, porque el término amor tiene tres significados. Filí, que es de amistad, de relacionarse; el eros, que es el de hombre-mujer, mujer-hombre; y el ágape, que es el amor, el único amor que Dios maneja y tiene. Y es el que se demanda para poder permanecer y estar en Dios. Ahora, cuando Jesús se refiere a Pedro, le dice, Pedro, tú me agapán. Y Pedro le dice, Señor, yo te filí. Es decir, 3 años y medio, nos has dado de comida, me sanaste a la suegra, aunque eso no me cuadra mucho, ¿no? Hemos estado contigo, nos has mantenido, yo te filí. Jesús vuelve otra vez y le pregunta, Pedro, tú me agapán. Y Pedro le vuelve a decir, Señor, yo te filí. Entonces, ya la tercera pregunta, Jesús cambia el tono y le dice, entonces tú me filí, Pedro. Entonces Pedro entra a llorar y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Ahora, ¿podría Pedro tener ágape para amar a Jesús? Analiza la pregunta así como alguien dijo por ahí en frío. Cabeza fría, nervios de acero. ¿Podía Pedro tener ágape para amar a Jesús? Ahora la pregunta es, si usted me dice que no, que de paso es la respuesta correcta, ¿por qué Jesús viene a demandar ágape en el corazón donde no había? No le tengo la respuesta, pero un día Jesús fue en el tiempo que no era tiempo de cosechas de higo, fue donde una mata de higo a ver si conseguía higo, y como no consiguió, la maldijo. ¿Tiene su sentido? Yo no le hallo sentido todavía, pero aquí considero que está pasando lo mismo. Jesús le está demandando a Pedro, o le está diciendo, o enseñándole a Pedro, que para poder pastorear sus ovejas, la de Jesús, era necesario el ágape incondicional, el que él tenía por ellos, que en 3 años que anduvo con ellos y no habían nacido de nuevo, les delegó autoridad, ellos obedecieron, hicieron, pero ya al final lo negaron, lo traicionaron. Pedro, pues, hasta con maldición dijo que no lo conocía, y ahí Jesús no se resignó, seguía insistiendo, y aquí entonces lo está retando como que sea el líder principal de la parte pastoral, y entonces le demanda ágape, pero que no tenía, porque el ágape depende de Dios mismo. En el caso de nosotros, por la persona del Espíritu Santo. Pedro no era templo y morada del Espíritu todavía. Pedro ya había nacido de nuevo, sí, la naturaleza de incredulidad había sido quitada. El pecado de la incredulidad ya no existía en él. Ya no había ignorancia, desconocimiento de la verdad, pero todavía no era templo y morada del Espíritu. Después de que Jesús se va, 10 días más tarde, que el Espíritu Santo viene sobre ellos, ya es otra cosa. Ahí sí fueron dotados de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero aquí no había nada, compañeros. Pero Jesús estaba demandando. ¿Es injusto eso? No lo creo. Algo pasó ahí, algo más profundo, más sencillo, que todavía a mí no se me ha iluminado, pero sí entendí ese detalle. Que es algo similar cuando va a la higuera y no consigue higo, que no era tiempo de higo, pero la maldijo y se secó. Ahora, a esto los bendijo, y después Pedro, en su primera predicación, ¿cuántos alcanzó? 3,000. En la segunda, 5,000. ¿Por qué? Ya el Espíritu Santo, que es el gran portador del ágape, estaba ahí, y era el que estaba ministrando a través de él. ¿Sí? Ahora, entendamos esta verdad. La fe como convicción ya la vimos. La fe como testimonio ya la vimos también, sí. Motivos para vivir en fe. Mucho. Es un llamado de Dios. Esta es la primera demanda. Para poder agradar a Dios, señoras y señores, tenemos que vivir en fe. El primer llamado que Dios nos ha hecho es el llamado a la salvación. Grábense lo que viene yo, que va para la socialización. El primer llamado que Dios ha hecho es el llamado a la salvación. El segundo llamado es a la
santidad o a la santificación. Y el tercero, entre otros llamados, señoras y señores, es a vivir en fe. Por lo tanto, hasta que usted no camine en estos tres llamados, no puede venir otro llamado. El primero, a la salvación. El segundo, a la santidad. Y el tercero, a vivir en fe. De aquí depende el resto de los llamados. Pero la gente, tenemos algunos que han sido llamados a la salvación, todavía no están caminando en santidad, no conocen la fe, por lo tanto no caminan en fe, pero quieren ser apóstoles, quieren ser evangelistas, quieren ser profetas, quieren ser, dice una amiga mía por allá, querubines. Ya estos ministerios como tal no les cuadra, ya ellos quieren ser querubines. Entonces, si ya estamos en el primer llamado que es a la salvación, listo, lo alcanzamos por fe. El segundo llamado lo vamos a alcanzar, ¿por qué? Por fe también. Pero ese segundo llamado, si no hay conocimiento, usted no va a alcanzar a vivir en santidad si no tiene conocimiento. Porque, ¿qué es lo que lo va a llevar a usted a caminar en santidad? El conocimiento. Una vez que usted conozca, se somete al conocimiento, está comenzando a caminar en fe y camina en santidad. Ahora, el tercer llamado es a vivir en fe, pero ¿cómo yo vivo en fe si no conozco la fe? Para eso nos hemos reunido y estamos estudiando aquí. Vivir en fe. El llamado a vivir en fe. El llamado a la santidad y a la fe no es una sugerencia. Escuchen lo que viene. Es un imperativo y un mandamiento. Quien no atienda y entienda estos llamados no califica para otro tipo de llamado. El llamado a la santidad y a la fe encierra principios recíprocos. Es decir, la santidad es un principio complementario a la fe. Y la fe es un principio complementario de la santidad. Se debe una a la otra. De nada me sirve el vivir en santidad, oiga, si no vivo en fe. Y de nada me sirve la fe si no camino en santidad. Así que nos enlazamos. En relación con la fe, en la carta a los hebreos está registrado en el vivir en fe como un llamado en forma imperativa y continua. Analicemos el pasaje. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, oiga, despojémonos, ¿de qué? Despojémonos de todo peso. ¿Quién se va a despojar del peso? Usted y yo. Y del pecado que nos asedia. ¿Quién se va a despojar del pecado? Diga, usted y yo. Entonces Dios no le va a quitar el peso. ¿Qué es el peso? Todo aquello que le impida a usted avanzar adelante dentro de la vida cristiana y que no es pecado. Pero es un estorbo, es un peso. Todo lo que le impida y le estorbe avanzar, desarrollarse, que no es pecado, pero es un peso, le estorba. Entonces, como que nos invitaron a correr un maratón de aquí allá al Trasbarca. Entonces, dice, mi hermana se pone un traje de blue jean, bien chévere, una chaqueta de blue jean, unos pantalones de blue jean, unas botas de esas de trabajar en una empresa, y ella va a correr la carrera. La hermana se va en unas licras, con unas zapatillas, con una camisa de esa finita que se pone, y la hermana se va de flu, corbata, y se va con unas botas vaqueras. Y la tiramos desde el obelisco allá arriba, a ver quién llega primero. Y que se mande un aguacero, en plena carrera. ¿Por qué razón? Porque la mojarra que ustedes se van a pegar y el peso del agua que se les va a pegar, y ella va a mirar fino. Porque ahí tiene que ver con el vestirse adecuado para la función que se va a hacer.
Entonces reitero, el texto dice, por tanto también teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. ¿Quién va a correr? Usted y yo, con paciencia. Esta es la única carrera que se corre con paciencia. La carrera que tenemos por delante, oiga lo que viene, puesto los ojos en quién, en el pastor, en la líder, en el profeta, en el maestro que nos está enseñando. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Él es el autor y el consumador de la fe. Hebreos 12:1. Como verdad circunstancial, no debemos olvidar que la carta a los hebreos fue escrita a un grupo de judíos que abandonaron el judaísmo por causa del cristianismo y que estaban sufriendo persecución por ser considerados herejes y blasfemos. Se corría el riesgo de que los judíos convertidos al cristianismo vieran dicha persecución como procedencia de Dios en castigo por el abandono de sus creencias y práctica judía. Quien les escribe la carta les insta a no abandonar la carrera que comenzaron, poniendo su mira en aquel que fue vituperado, flagelado, condenado y asesinado por su propio pueblo, los judíos, por causa de sus creencias que estaban en contraste con las tradiciones judías. Cabe destacar que aunque esto fue escrito bajo una circunstancia específica, se debe tomar y aceptar como una verdad trascendental en forma imperativa como mandamiento a todo hijo de Dios cuya fe y fidelidad a Dios sea puesta a prueba por circunstancias adversas. En este pasaje, el escritor a los hebreos nos insta a todos los cristianos a correr una carrera que se denomina la carrera de la fe, según la hilación del pensamiento, tomando como base el capítulo 11, el que escribe nos visualiza en un gran estadio donde tenemos como espectadores a personajes que corrieron dicha carrera, la fe, y que nos dan ánimo y testimonio según sus propias experiencias de que sí se puede correr en fe porque Dios es fiel a sus promesas. Hay quienes enseñan que esta gran nube de testigos que nombra el capítulo 12 son el mundo que nos rodea y otros alegan que son los ángeles, negando que son los personajes nombrados en el capítulo 11, alegando que los muertos no pueden ser testigos. Esta posición es totalmente desvirtuada, errada, fuera del contexto bíblico, por razones que voy a presentar a continuación. Oiga, el término, por tanto, que aparece en el comienzo del capítulo 12, se conoce gramaticalmente como una preposición que indica una continuidad de lo que se venía diciendo. En el capítulo 11, el vocablo, por tanto, es un por consiguiente. El afirmar que la nube de testigos que se nombra en el capítulo 12 es el mundo que nos rodea o los ángeles, quebranta el principio de interpretación denominado como la hilación del pensamiento, ya que en el capítulo anterior, es decir, el 11, no se hace mención del mundo ni de los ángeles, señoras y señores. ¿Sí? Ahora, no debemos olvidar que quien escribe está presentando a los testigos bajo una figura retórica denominada apóstrofe, que ya vimos que es eso, que es cuando se le dan cualidades humanas a personas que no están presentes o que incluso ya han fallecido. La gran nube de testigos que presenta el escritor de los Hebreos en el capítulo 12
no son meros observadores en la tribuna, curiosos por ver cómo nos desempeñamos en la carrera, sino que son todos los héroes de la fe nombrados en el capítulo 11 que están como espectadores animándonos a que corramos sin detenernos, ya que ellos corrieron la carrera y lograron sus objetivos por fe. Son aquellos cuyas vidas y acciones dieron testimonio del valor y efecto de la fe y cuya fe queda registrada en las escrituras, que por supuesto era obediencia, que se les contó como fe, señoras y señores. Ahora, el término testigo, el término testigo que utilizó el escritor para hacer referencia a dicho testigo es del griego martures, que indica uno que da testimonio mediante su muerte, denota a uno que puede certificar o, certificar, certifica aquello que ha visto, oído o conoce. Es un grupo de valientes que estuvieron dispuestos a entregar la vida para dar testimonio de su fe en los principios, en los principios del reino eterno. Cabe destacar que el pasaje dice que conforme a la fe murieron todos. ¿Quiénes? Diga conmigo, todos. Entre ellos Enoc y Elías. Ahí están nombrados. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y lo prometido, por supuesto, era Cristo. Y creyéndolo, y saludándolo, y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Murieron en fe a favor nuestro, para que nosotros que corremos esta carrera, sí seamos testigos de la evidencia que se dará en fe. Esos testigos son héroes de la fe que nos instan a correr y no desmayar en medio de las situaciones adversas, porque la meta, que es Cristo, no nos defraudará ni nos fallará, cumpliendo a cabalidad sus bendiciones y promesas, las cuales están registradas en su palabra y que las miramos con el cristal de la fe. Debemos entender, debemos tener en claro que correr la carrera de la fe no es, una opción que tenemos, sino que es nuestra única, señoras y señores, opción. Vivir en fe es absoluto para poder ver la gloria y la presencia de Dios manifestada en nuestras vidas. Jesús le dijo a Marta: si crees, verás mi gloria. Juan 11:40. Y en la carta a los hebreos se describe este principio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario para usted y para mí que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan en fe, porque no hay otra manera de buscar a Dios. Hebreos 11:6. Vivir una vida en temores, como el caso de Job, dudas y ansiedades, es como vivir en las pasiones de la carne. Pablo dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Y el escritor de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Tanto el carnal como el incrédulo tienen un denominador común, que ninguno de los dos puede agradar a Dios. Es tan letal y nocivo para la vida espiritual vivir en las pasiones pecaminosas como el vivir sin fe y dejarse arrastrar por los
temores, dudas y ansiedades. Es como estar en desagrado de Dios. Estar en el desagrado de Dios es caminar en desgracia. Es estar fuera del favor de Dios. Es vivir de migajas. Es caminar en la misericordia de Dios. Nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a caminar y a gozar de la abundancia de Dios en su gracia. Y eso solo es posible obtenerlo por la fe, señoras y señores. De la única manera, entonces, que nosotros podamos agradar a Dios es a través de la fe. De la única manera que nosotros nos podamos mantener firmes y sólidos en este camino en el cual estamos desarrollándonos y caminando es a través de la fe. Ahora le digo algo. ¿Qué lo ha sostenido a usted durante todos los años que tiene en el Evangelio? ¿Su vida de oración? ¿Su vida de ayuno? ¿Su vida de lectura? ¿Su vida de santidad? ¿O la gracia de Dios? Pregúntese. ¿Cuántos momentos de la vida y por cuántas circunstancias hemos pasado que hemos dejado días sin orar? Días sin leer la Biblia, días sin congregarnos, días sin ofrendar y sin diezmar. ¿Qué otra cosa más hace uno? Sin tomar la cena por mucho tiempo y así por el estilo, un poco de cosas que son parte de nuestros derechos y es parte de nuestra naturaleza de procedencia como congregación. Si fuera por eso, aquí no estuviéramos. ¿Qué nos hace estar aquí? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y a través del enlace que hubo con Dios. ¿A través de qué nos enlazamos nosotros con Dios? A través de la... Ahora, entiendo ahorita que va a comenzar a entender por qué yo los mandé a leer y a estudiar el libro de Juan y las epístolas y a buscar la palabra o el verbo creer. Ahora usted va a entender qué necesidad hay de la fe. Lo que nos desgració la vida fue que uno dejó de creerle a Dios. Y lo que nos agració la vida es que vino uno que nunca dejó de creerle a Dios. Por eso es el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces ahora usted, wow, valió la pena, es resultado hermoso y le recomiendo que arme de toda esa cantidad de versículos que usted consiguió temas para que usted predique sobre el creer, sobre la fe. Que aquí no le vamos a tocar ese punto, es algo adicional que Dios me dio para profundizar en esa área. Entonces, el término fe comienza a ser pronunciado en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 7, hablando de Juan el Bautista. Dice que él vino a dar testimonio de él, para que todos creyeran por medio de él. Y él, 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si les dio o nos dio potestad, es porque no éramos. ¿Y por qué no éramos? Porque éramos incrédulos. Entonces, ¿qué fue lo que nos unió? La fe. Entonces, más adelante vamos a ver muchas cosas que nosotros hemos hecho y hemos creído que las hemos hecho por fe y no es fe. Desafíos que nos van a venir y nosotros vamos a decir, por fe lo voy a hacer. ¿Por fe o por atrevido?